transmisión. Subir audio 2. Maestra, si quiere hablar. Bueno, ¿así me escucho bien? Un poquitito más, por favor, audio 2. Y bien, en cuanto me digan transmisión. Muy bien. Buenas tardes a todas las personas asistentes y a las personas que nos acompañan a distancia. En este evento de la Semana de Comunicación tenemos la satisfacción de contar con la participación de dos personas egresadas que vienen a presentar sus trabajos tanto de investigación como de escritura de un par de libros. Primero que nada, y como ustedes saben, tristemente a lo largo de este fin de semana hubo un acontecimiento que nos llena de mucho dolor, de mucho duelo y consternación por el triste fallecimiento en condiciones muy trágicas de dos personas que pertenecían a nuestra comunidad estudiantil, en el caso de Berenice Giles y en el caso también de Miguel Rojas Hernández. Entonces, quisiera solicitarles a todas y todos los asistentes, por favor, se puedan poner de pie. Y como lo hemos estado trabajando en las diversas ediciones y diversas ponencias, primero que nada, hacemos una conferencia con un minuto de silencio, honrando el dolor y acompañando a sus deudos. Y en este caso nos toca hacer un minuto, pero de aplausos, reconociendo que la labor de ellos fue íntegra, que estaban cumpliendo su compromiso de manera profesional y que también lo hicieron con todos los preceptos y vigor periodístico. Así que a todas y a todos, por favor, les solicito si podemos dar un minuto de aplausos. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí, la conferencia que va a comenzar se titula Presentación de libros. En este caso el primero es Aguante el humo, historia del Guama. Y el segundo libro que se va a presentar es El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo, la conexión de cine pornográfico callado, entre comillas, de la Filmoteca UNAM. Y nuestros ponentes, orgullosamente egresados de la FES Aragón, son Alberto Solís y Juan Solís. Y sin más preámbulo, voy a ceder el uso de la palabra a nuestra moderadora, la maestra Adela Hernández, y comenzamos el evento. Bienvenidos, muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Agradezco a todos su presencia aquí en este evento que yo he titulado Mano a Mano Literario entre Hermanos, porque además de ser egresados de la FES Aragón, son hermanos Juan Solís y Alberto Solís. Pero antes de continuar, quisiera yo también pues dar mi parte en el homenaje de que Miguel Ángel pues era mi alumno de octavo semestre en la materia de apreciación cinematográfica y realmente para mí es muy dolorosísimo saber que ya no va a estar ahí en el salón, con su entusiasmo, con sus preguntas, con sus participaciones, porque realmente era un buen estudiante. Creo que eso siempre lo caracterizó. También le di Teoría de Medios de Comunicación 3 y si algo recuerdo de él es estar siempre con sus preguntas, sus comentarios, su participación en clase, con un ánimo siempre muy de alumno que quiere aprender todo. Y bueno, es una pena que no esté con nosotros. Yo estoy segura que él hubiera estado aquí en esta conferencia, en esta presentación, porque era muy comprometido. Y bueno, no me queda más que pues decir descanse en paz
porque tenía un gran futuro por delante y ya este futuro ha sido truncado y no hay nada más triste y doloroso que la muerte de los jóvenes, porque apenas iba a comenzar su vida. Y bueno, les tengo que presentar a mis invitados. Primero presento a Alberto Solís. Nació en la Ciudad de México en 1977, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM en la carrera de Comunicación y Periodismo. Aguanta el humo, la historia del Guama es su primer libro publicado. Es reportero cultural con una trayectoria de más de 25 años en medios de comunicación. Ha colaborado en Milenio Diario, Milenio Semanal, Excelsior, El Universal, así como en las revistas Obras y Chilango del Grupo Expansión y Amigos de Bellas Artes, cubriendo una amplia gama de festivales y eventos culturales en México. Como estratega digital gestionó las redes sociales de Rafael Tovar y Teresa y de María Cristina García Cepeda, primeros secretarios de Cultura de México de 2012 a 2018. Además ha sido jefe de prensa en el Festival La Ciudad de las Ideas, el Teatro El Milagro y la Titería de Marionetas de la Esquina, así como en compañías digitales de la Mega Procesión de las Catrinas, el Festival de la Cultura Maya y el Congreso Internacional de Transporte. Fue autor de la columna Fotógrafos en la revista Sale la Foto del periódico Reforma y ha publicado reseñas literarias para el Fondo de Cultura Económica. Asimismo, en 2007 participó como redactor e investigador en proyectos editoriales, como la primera temporada de la serie televisiva Capadocia, producida por HBO en México, y en el libro La Pasión de Cristo en Iztapalapa, escrito por Laura Emilia Pacheco, ambos editados por Trilce Ediciones. También les presento con mucho gusto a Juan Solís. Es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera Comunicación y Periodismo, periodista cultural y doctor en Historia del Arte. Fue reportero del Universal y jefe de prensa en el Festival Internacional Cervantino, la Dirección de Danza de la UNAM y actualmente en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Ha participado como investigador en diversas exposiciones nacionales e internacionales y es autor del libro El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo, la colección de cine pornográfico Callado de la Filmoteca de la UNAM, 2023. Es docente en el posgrado de Historia del Arte de la UNAM y en la licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Entonces, son las personas que nos acompañan, que van a estar aquí pues en este mano a mano literario, donde Juan Solís va a presentar Aguanta el humo, la historia del Guama, y Alberto va a presentar El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo. Pero permítanme, porque tengo que hacer unas cuestiones de logística. En este espacio, dentro de una semana llena de ideas, diálogo, reflexión y creatividad, nuestro objetivo es seguir construyendo una comunidad crítica, informada y sensible a los grandes temas que atraviesan la comunicación hoy en día. Queremos compartir una información importante para todas y todos los asistentes. La constancia de participación será otorgada únicamente a quienes asistan a más de 5 conferencias y realicen correctamente su registro en los formularios que estarán disponibles al inicio y al final de cada evento. Por ello, les pedimos estar atentas y atentos a los enlaces o formatos correspondientes, ya sea en modalidad presencial o virtual. En caso de que deseen participar con preguntas o comentarios, podrán hacerlo al finalizar cada actividad o bien mediante el chat si nos acompañan en línea. Entonces, esos son datos que necesitan saber las personas que asisten a estos eventos, porque les dan una constancia de participación. Y bueno, vamos
a pasar a nuestra primera presentación, ¿verdad? Donde le cedo la palabra a Alberto Solís. Sí, primero que nada, bueno, pues sumarnos a la enorme pena por la muerte de dos reporteros en potencia que pudieron haber llegado muy alto y que no van a poder, lamentablemente, por cosas que no deberían de ocurrir, o que se debieron haber previsto, pero bueno, la vida es así. Es un enorme placer estar aquí en la FES Aragón, donde tanto el doctor Juan Solís como yo, Alberto Solís, aprendimos las bases de la talacha periodística. Hoy regresamos a nuestra casa, gracias a la invitación de la maestra Adela Hernández, para presentarles dos reportajes de largo aliento que espero sean de su interés. La obra que hoy me ocupa a mí es, sin exagerar, una pieza que faltaba en el rompecabezas de la historia del cine mexicano. Me refiero a El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo, del investigador y periodista Juan Solís, publicado por la Universidad Iberoamericana. El doctor Juan Solís, a quien tengo el gran privilegio de tener como hermano, es periodista, investigador, excelente maestro, mejor hermano y guía espiritual. Su trabajo ha transitado siempre entre el periodismo cultural, el cine y la crítica social. En este libro pone en juego todo ese bagaje sumergiéndose en un terreno que pocos se atreven a explorar de manera tan profunda, el porno histórico mexicano. Y no solo lo explora, lo contextualiza, lo narra, lo analiza, lo interpreta con lujo de detalle. Este libro es el resultado de muchos años de trabajo, de indagaciones sobre un archivo cuya existencia era conocida, pero que necesitábamos de esos engranes que permitieran, a pesar de ser simples curiosidades fílmicas, a convertirse en objetos de culto. Faltaba alguien capaz de enfrentarse de manera objetiva al análisis de una colección filmográfica silente y durante décadas además silenciada, una colección custodiada por la Filmoteca de la UNAM, más de 50 cortometrajes pornográficos realizados entre 1920 y 1950 en México. Este es un trabajo que penetra en una zona muy peliaguda y no estamos hablando simplemente de pornografía. Es una investigación que borra la frontera entre lo obsceno y lo artístico, entre la represión y el deseo, entre la fantasía y lo perverso, porque Juan no solo nos habla de imágenes de sexo explícito, sino de cómo esas imágenes hablan del país, de su doble moral y de sus hipócritas estructuras de poder. En este libro, la pornografía se convierte en un documento histórico, en objeto de análisis cultural, la historia de una nación desde los márgenes de las buenas costumbres. En los cortometrajes que Solís analiza, desfilan frailes perversos, monjas jocosas, patrones boyeristas y campesinas desinhibidas, charros y chinas poblanas, como en El sueño de Fray Vergaso, donde los hábitos religiosos se vuelven disfraces para la transgresión, o El monje loco, donde se mezcla el delirio, el sacrilegio y la satírica anticlerical, o El viaje de bodas de Chema y Juana, aquella pareja del cancionero Picot, echándose un polvo sin temor al reflujo. Con gran imaginación, con obsesivo detalle, Juan Solís analiza las cintas y lo hace con elegancia, sin moralismos ni cinismos. Solís nos lleva a esos años 20 cuando tras la Primera Guerra Mundial la burguesía europea y también la mexicana comenzó a reclamar nuevas formas de entretenimiento y el cine, claro, se convirtió en el medio ideal para esa búsqueda. Con argumentos y citas, el doctor Solís reconstruye y analiza cuadro a cuadro escenas desafiantes para la moral pública y el decoro, objetos de utilería, detalles que el autor estudia más allá de los cuerpos y sus pasiones desbordadas. Juan nos invita a poner la mirada en las escenografías, la iluminación, las locaciones y otros elementos que están ahí en la escena precisamente por no llamar la atención. Este trabajo no solo pone al descubierto las prácticas sexuales de una época, sino también sus contradicciones, sus dobles discursos, cuerpos sudorosos que contradicen la solemnidad y la moral del Estado. Por ejemplo, en los años 20 era un escándalo una mujer mostrando las pantorrillas y esas cintas ya registraban escenas sexuales explícitas burlándose del celibato, del sacramento y de la penitencia, de toda esa estructura de poder de la Iglesia, y lo hacían a través del humor, la parodia y, claro, el placer sexoso. La pornografía, dice Juan, es una escuela del deseo, nunca satisface del todo, siempre nos hace volver, y en ese volver hay memoria, hay consumo, hay industria, porque estas cintas
no eran menos caprichos privados, se producían, se distribuían, se exhibían en espacios semiclandestinos, muchos de ellos librerías en el centro de la Ciudad de México, y eran vistas por cientos de personas. Algunas salas incluso podían albergar 500 espectadores. Era un fenómeno de masas, pero invisible para la historiografía oficial del cine mexicano, y es ahí donde este audaz y riguroso investigación cobra aún más valor, porque Solís no solo recupera las películas, también recupera el cuerpo de las películas, su materialidad, su deterioro, sus marcas de circulación, sus intervenciones manuales, copias pirateadas, intertítulos traducidos a mano, cintas rayadas de tanto y tanto uso. Todo eso es posible, es parte de idas y venidas del cine nacional. Este libro, entonces, es una intervención crítica, lúcida y profundamente informada, y también, hay que decirlo, es un acto de justicia histórica, porque el cine mexicano también es esto. Juan Solís ha logrado algo excepcional, devolvernos una historia incómoda pero fascinante, borrada pero persistente, una historia que, como toda buena investigación, nos transforma la mirada y nos recuerda que el deseo siempre encuentra una rendija para asomarse. Así que los invito a leer este libro, a dejarse sorprender, a mirar donde nadie miró y a pensar desde lo público hasta lo público, cómo se ha construido nuestra relación con el cuerpo, con el placer y con el cine. Muchas gracias. Muy bien. Por una cuestión de tiempo, mi idea es que presentemos los dos libros y después hacemos las preguntas, okay, para que fluya, okay, ¿no? Sí, y podamos hacer una especie de contraste también al final de los dos libros. Entonces, okay, te cedo la palabra. Bueno, Juan. Pues yo me dice la novela policíaca, una de las premisas es que siempre se regresa al lugar del crimen. Exacto. Aquí estamos, entonces siempre es un placer estar en casa, en la FES Aragón. Voy a presentar el libro de Alberto y antes de presentarlo, pues dedico el texto a la memoria de Berenice y de Miguel Ángel, y exigiendo como reportero justicia para ambos y condiciones de seguridad para todos los periodistas en el ejercicio de su trabajo. Creo que es lo menos que nos merecemos por hacer lo que nos están enseñando a hacer aquí en Aragón, ¿no? y lo que hacemos normalmente en la calle. Empiezo. En 1940, el pintor Manuel Rodríguez Lozano asumió la dirección de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 2 años después, acusado de un delito que no cometió, el hurto de unos grabados renacentistas, fue encarcelado en la penitenciaría de Lecumberri, donde permaneció 4 meses. Su alumno, Nefero, me contó alguna vez en entrevista que el maestro estaba muy deprimido e indignado. Ante tal situación, su discípulo le sugirió que pintara en un muro del penal algo que ayudara a los presos a soportar el terror de esa cárcel porfirista. Fue entonces que en una pared que cierra uno de los pasillos del laberinto panóptico, Rodríguez Lozano pintó el que es quizá el único mural mexicano creado en una cárcel, que es ese que está ahí. Se titula La Piedad en el Desierto y muestra una imagen que recupera un motivo iconográfico católico. La Madre, es decir, la Virgen María, con su manto azul, sostiene entre sus brazos al Hijo muerto, en este caso Cristo. Rodríguez Lozano plasma en una composición triangular a una madre de rasgos mexicanos y a un hombre que bien podría ser el mismo pintor o cualquiera de los presos. Dice Lozano, cito, que la madre tiene los brazos amorosos para levantar al hijo que cae, sin importarle el delito o monstruosidad de que sea autor. Los internos lo entendieron perfectamente. De ahí que llegaran incluso a prender veladoras junto a la obra. ¿Habrá sentido lo mismo Jorge Hernández Castillo, alias el Guama, cuando vio esta piedad? Si es que la vio. De acuerdo con la investigación realizada por el periodista Alberto Solís, titulada Aguanta el humo, la historia del Guama, Jorge ingresó por vez primera a Lecumberri en 1959, acusado de haber robado unas pinturas novohispanas. Salió, pero regresó en 1961, acusado de un crimen que siempre negó haber cometido, el asesinato
de un hombre de origen asiático. La Piedad en el desierto fue desmontado de su lugar original en 1966. De ahí que es muy probable que en su larga y tortuosa estancia en Lecumberri, el Guama se haya detenido ante la obra de Rodríguez Lozano. No hay fotografía o documento que lo compruebe. De ser así, estaría incluido en el minucioso reportaje que expone Alberto y que documenta la historia del que es quizá el preso con la condena más larga en la historia del sistema penitenciario mexicano. Alberto conoció al Guama en las Islas Marías. Dicen que reportero sin suerte no es reportero, pero también es cierto que la suerte no es más que una mezcla de oportunidad y capacidad. El periodista fue invitado a una cobertura especial en ese archipiélago y ahí se topó con el Guama. El olfato periodístico no falla. Ahí había una historia, una nota que devino libro. Y estar en un penal implica tenerse las condiciones. Alberto tomó notas, como lo aconseja García Márquez. Memorizó espacios, rasgos, detalles. Ya de regreso a la ciudad, inició la búsqueda de testimonios, hurgó varios años en las secciones policíacas de la prensa nacional, revisó los archivos judiciales en busca del expediente del Guama, localizó a uno de sus amigos de la infancia, a su familia, compiló una bibliografía nutrida y ya con la información ordenada, se dio la tarea de armar un relato de más de 120 pequeños capítulos, piezas de un rompecabezas que recrean el difuso rostro del Guama. Si la investigación es rigurosa, la redacción es directamente proporcional. Alberto hace alarde de una prosa ágil que se da el lujo de una siniestra ironía cuando cuenta: a Margarita no se le olvida esa tarde cuando el apolillado piso se venció a un brinco de su hermano y la gravedad exigió su presencia 3 pisos abajo. Me encanta eso, en lugar de decir se cayó, la gravedad exigió su presencia 3 pisos abajo. De la narración en pasado, hay cortes a una charla ocurrida en noviembre de 2012 frente al Océano Pacífico, mientras el Guama, cito, llena sus pulmones con brisa marina y el sol está arribita del mar. Del dato archivístico, Alberto salta sin problema la entrevista con un cuate que con sus 63 años la rola por Romita y que responde al apodo del Pecas y fue valedor del Guama. Sin temor alguno, Alberto es capaz de sacar pequeños apuntes para una posible filosofía penitenciaria, aplicable también a la vida cotidiana. Dice Alberto: en cautiverio se aprende a leer el lenguaje corporal. El miedo es el primer delator de los tiernos y el instinto de supervivencia te permite saber cuándo una lacra tiene intenciones de atacar. En el espacio del encierro, la vida y la muerte dependen de saber cuándo permanecer de frente o dar la media vuelta. Esa también es lección de vida. Incluso es capaz de recrear imágenes verosímiles como ese pasón de heroína del Guama en el que, cito, las pupilas le rebotan contra el cerebro y siente que sus sufrimientos vuelan a merced del viento como un globo de Cantoya que observó elevarse desde los campos deportivos sobre el torreón de la Crujía N con un listón con la leyenda «Libertad a los presos políticos». Sin quitarle los ojos, imagina en aquel momento ¿cuál leyenda usaría para su propio globo el Guama? Concluye en una opción: putos todos, atentamente el Guama. Notable también es la propuesta iconográfica del libro. Las imágenes no ilustran, tienen su propio discurso. Y lo mismo incluyen reproducciones de notas periodísticas, imágenes de bancos de datos de internet, que fotos del archivo familiar del Guama que dan cuenta de una infancia ocurrida a la sombra de la modernidad alemanista. La historia de un chamaco delinquiendo en Romita tiene inevitables vínculos con Los Olvidados, la gran película de Luis Buñuel filmada en 1950. Estoy seguro de que la lectura de Aguanta el humo debe ser el complemento obligado después de ver la cinta. Lo que Buñuel escupe en la ficción, Alberto lo documenta en la realidad. El Guama es el cómplice del Jaibo. Los dos deambulan en las márgenes del progreso, sobreviviendo a punta de fechorías, aplanando las calles de una urbe hostil. Quiero imaginar al Guama observando la obra de Rodríguez Lozano como observaba el mar. Quiero pensarlo mientras piensa en su madre y en su vientre blando, como diría el poeta Tomás Segovia. Quiero imaginarlo al borde de una anémica piedad. Y quiero ver al periodista Alberto Solís contemplando la escena a la distancia, pensando quizá en sus propias palabras. La luz es demasiado lastimosa
para el que decide permanecer en la oscuridad. Muchas gracias. Muy buena, y es por eso que los propuse para que los mismos autores los presentaran. Ahora bien, yo voy a hacer un comentario, primero el libro de Juan Solís para dar pie a las preguntas, ¿verdad? Y luego vamos con el libro de Alberto, porque hay unas cosas que me parecen muy interesantes de por qué el tema de Juan Solís. A mí este tema me pareció que era realmente un espacio para reflexionar, porque como me lo hizo saber un alumno hace rato que los invité a esta presentación, así con unos ojos grandototes, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cine pornográfico? Sí, cine pornográfico. Y está en los archivos de la UNAM, sí, está en los archivos de la UNAM. Y yo la acoté. Y además, se pueden investigar. Y entonces, fue lo que hizo Juan, investigar, porque es obviamente, hay problemas con el tema, pero a mí lo que me gusta mucho es que la universidad está para pensar todos los temas, absolutamente todos. No hay un tema tabú para pensar en la universidad. Y este tipo de temas, cuando son abordados como Juan lo aborda en su libro, pues realmente se da uno cuenta de muchas cosas, porque no es nada más estar contando las reseñas o estar contando las películas, sino lo aborda desde un enfoque de investigador, donde lo que le interesa es ver la construcción de estas películas. Y ahí es donde también me interesó mucho este libro, porque en mi materia de apreciación cinematográfica nos dedicamos justamente a ver cómo están hechas las películas, cómo es esa construcción, cómo un plano junto a otro plano ya hace que el receptor entienda cosas. Y es el trabajo que hace Juan Solís en su libro. Se dedica a analizar cada película muy detalladamente, fotograma por fotograma. Y ese es el trabajo que a mí me gustó mucho, y además lo va haciendo con bastante amenidad, porque otra de las características que noto en su investigación es que no es nada más que investigue las películas y las cuente, sino que las va poniendo en un contexto. Y ahí es donde me gustó mucho cómo va enlazando un tema tan, diré, difícil de abordar, por esto de que la pornografía hasta cierto punto es un delito, ¿no? Y por otro lado, su concepto de cine pornográfico callado, porque él detectó ahí algo muy interesante, que no son películas sin lentes, sino que más vale estar callado en esos temas, ¿no? Sí, me gustó mucho su concepto, porque hay una cuestión con el espectador del cine pornográfico, que por las condiciones en que se exhibe, sobre todo en las salas públicas, porque hay exhibiciones de cine pornográfico en salas públicas, pues los espectadores tienden a estar callados. Y también hay otra cuestión donde pues es una práctica muy común ahora con las nuevas tecnologías, de las personas que ven cine pornográfico en su casa, también lo hacen callado, incluso le bajan el sonido a la película. Sí, es una situación, por eso me gustó mucho este concepto, porque con este concepto él determina una actividad que va enlazada justamente con la recepción de este tipo de películas, porque pues hay gente que considera que eso no es una actividad cultural y social, ¿verdad? Pero sí lo es, verdaderamente lo es. Y también va buscando, ¿verdad?, cómo es la producción de estas películas. Hay toda una subindustria
¿verdad?, que está ahí a un lado de la gran industria de directores, actores, fotógrafos, que se dedican a hacer películas pornográficas. Y eso no es algo fácil. Y entonces va siendo una historia en lo que serían todas estas películas, una historia de la pornografía en México, que eso es lo que me parece que es su principal aporte ahora, hacer esta historia de las películas que él, pues en la Filmoteca de la UNAM le prestaron para ver, y por el otro lado, les digo, las va poniendo en contexto. Entonces, lo que más me gustó es cómo va encontrando estas imágenes en estas películas de pornografía, cómo hay referentes culturales en libros, en literatura, en iconografía, en pintura, en relatos que la gente pues sabe, y entonces eso es lo que me parece que es una cosa muy interesante, porque verdaderamente se ve que es un hecho social, es algo cultural, y que de pronto hay una prohibición por este tipo de materiales, pues ahí diré, queda para el psicoanalista de cada quien, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque también va enlazándolo con cuestiones de psicoanálisis, de por qué hay gente que quiere ver estas imágenes, cómo las ve. Entonces, realmente es un estudio muy completo el que yo encontré, y por el otro lado, pues para ir abriendo esta Sí, la charla, ¿verdad? Muchas gracias, Adela, por la invitación, Les por la cedo palabra, introducción. Juan. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo tengo que irme rápido, pero si ustedes tuvieran alguna duda a propósito del libro, podría contestarla. Ahorita el libro es fruto de mi investigación doctoral en Historia del Arte, y lo editó la Universidad Iberoamericana, porque ahí hice la estancia postdoctoral, y el libro solamente es conseguible ahí en la Ibero. Pero si ustedes tienen alguna duda sobre el proceso de investigación, sobre cómo se llevó a cabo este proyecto, pues adelante, estoy en la mejor disposición de contestarles. Sí. ¿Por qué decidí? Me encontré el tema cuando hacía mi servicio social de la licenciatura en la Filmoteca de la UNAM, en un videocassette beta que estábamos revisando. Vi que había una colección, el tema se quedó ahí, pero ya después en el posgrado, en la maestría, me di cuenta que en la historia del cine mexicano no se abordaba en ninguna historia, ni en Ayala Blanco, ni en García Riera, ninguna se abordaban estos cortometrajes. No obstante que sí son producidos en México, se distribuyeron, se vieron en México, es más, se vieron en otros países. Entonces, quise ahondar en el tema. Y además, por un reto personal, hay muy poca información al respecto. Entonces, prácticamente toda la información la encontré en archivos judiciales, en notas de prensa policíacas, que es donde agarraban a los pornógrafos de la época, y ahí me fui enterando poco a poco de cómo fue que esta industria se mantuvo durante varios años. En realidad, empezó hacia los 20, 30 y acaba hasta los 50, 60. Entonces, sí es una mini industria muy lucrativa para los que la hacían, y creo que valía la pena meterse en esto para llenar un hueco historiográfico. Y sobre todo también tomando el ejemplo de otros países, ¿sabes? En otras universidades, en Europa y en Estados Unidos, ya hay departamentos sobre estudios porno que se dedican a estudiar la pornografía desde el punto de vista estrictamente social y como actividad o como ejercicio de la sexualidad humana. Entonces, creo que este tipo de abordajes, por eso lo abordé desde el feminismo también, me permitieron como que abrir una línea de investigación por ahí, pero fue más que nada esa. La curiosidad periodística me llevó a esto. Allá atrás. Okay. Bueno, más que una duda, es como una pregunta curiosa.
Ajá. Le quiero preguntar, ¿cuál fue la primera reacción de las personas cercanas a usted al enterarse de que estaba preparando un reportaje a un libro precisamente sobre el cine pornográfico? La primera reacción fue con las personas con quien estaba planeando hacer mi tesis de maestría, que fue el doctor Álvaro Vázquez Mantecón. Él se mostró muy entusiasmado y me dijo, esa investigación hace falta. Me dirigió la tesis doctoral el doctor José Luis Barrios y también se mostró muy entusiasmado. Por decisión propia, quise involucrar a varias investigadoras en el tema. Hubo una de ellas, no voy a decir su nombre, pero es una investigadora muy renombrada, que lo primero que me dijo es, no creo que haya nada inteligente que decir sobre esas películas, pero posteriormente fue la primera que dio su voto cuando ya acabamos la tesis. Entonces, me agrada saber que el estudio fue lo suficientemente serio como para que las mentes más escépticas, o la gente, hasta la fecha, cuando digo que mi libro es de pornografía, lo primero que ves en el lenguaje corporal es cómo se alzan las cejas. Pero vaya, creo que es como el sofisma del elefante, ¿no? Nadie la puede describir, pero todos la reconocemos. Entonces, y si la reconocemos es porque la hemos visto. Sigue siendo un tema tabú, y creo que esta es una manera de entrar a temas que difícilmente se podrían lograr desde la academia. Entonces, sí, para mí fue sigue siendo muy provocador hablar de pornografía desde un punto de vista académico. Gracias por tu comentario. ¿Sí? Bueno, tocando el tema de que la pornografía es un tema muy tabú, le quería preguntar, ¿cuáles han sido sus estrategias para promocionar su libro, para que la gente lo lea, para que conozca su trabajo enfrentando este problema? Porque sabemos que es muy difícil que la gente quiera interesarse sobre eso. Es muy difícil y no, pero te voy a decir sincero, la primera presentación fue en la Cineteca Nacional. De ahí se ha presentado en el Festival de Cine de Guadalajara, se ha presentado en la Feria del Libro de Minería, se ha presentado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en la Feria del Libro Universitario, de los universitarios y las universitarias, y esta es otra presentación. Realmente han sido por invitaciones, no lo he promocionado, y eso me agrada. O sea, el libro se ha sostenido solo y ha logrado que se me invite a presentarlo. No deja de ser un tanto extraño que de momento un libro que puede parecer un tema tan prohibido, pues esté editado por una universidad jesuita, pero eso también habla de la apertura de la Universidad Iberoamericana. Entonces, creo que eso me agrada que tanto en la UNAM, donde desarrollé la investigación, como en la Ibero, donde se editó, el libro haya tenido los suficientes argumentos como para estar ya en el mercado. Ya se puede conseguir, si ustedes entran a la página de la librería virtual de la Ibero, ahí lo pueden comprar y se los llevan a su casa. Esa es la manera en que ha circulado y no le ha ido mal. Entonces, vaya, yo no tengo ni que promocionarlo. La pornografía como tal se vende sola y la gente le agrada ver cómo lo estamos abordando desde México, porque esa es otra. Generalmente es pornografía mexicana, o sea, ver en el porno a charritos y chinas poblanas, ver en el porno al monje loco, o sea, sí, es el imaginario de una época, ¿no? Entonces, pues afortunadamente ahí va el libro, que se defienda solo, como decía Borges. Ya por allá había otra. En cuanto a su investigación, aparte de la falta de información, ¿qué otras dificultades se le presentaron cuando hizo su investigación? Sobre todo, gracias por la pregunta, sobre todo la falta de información y la manera en cómo tenías que acceder a las películas. Yo primero accedí a las películas por la digitalización que hizo la Filmoteca del 59, de 25, de ese corpus. Pero cuando lo empecé a analizar en digital, me di cuenta que había cosas que no iba a poder lograr ver en digital. Y entonces pedí a la Filmoteca el acceso para revisar la cinta. Después de muchos meses, la maestra Guadalupe Ferrer aceptó y entonces, acompañado de un técnico, revisamos las cintas como tal, el cuerpo del delito. Y nos dimos cuenta de muchas cosas que no se veían en la digitalización, nomás te voy a contar una. Había películas que tú las ves y dices, esa es francesa, esa es europea,
pero de momento los intertítulos eran albures, era un lenguaje vulgar mexicano. Decías, ¿cómo? No, lo que pasa es que ya al revisar la película te das cuenta que el exhibidor en México le cortaba los intertítulos en francés y le ponía intertítulos para que la gente de México pudiera entenderla. Y entonces es una estrategia de apropiación de la pornografía. Entonces, así me enteré de muchas cosas, que había copias que tenían 5 marcas de origen, es decir, se había reproducido la película, se había pirateado 5 veces. Estaba viendo yo una copia de 6ª generación. Eso te habla de la capacidad de reproducción del formato de 16 milímetros. Sí me enfrenté a muchos obstáculos, pero yo creo que esos fueron los 2 más importantes. Encontrar información fidedigna sobre estas películas, que solamente en el archivo cuando encontré cómo capturaron a Amadeo Pérez, que es el gran pornógrafo de la época, era un cuate español que tenía varias librerías. Y 2, cuando logré ver las películas, creo que ver las películas en cinta, creo que esos fueron los 2 obstáculos más grandes, pero bueno, también ahí ya abrimos brecha porque logramos que la Filmoteca, pues de alguna manera nos diera ese acceso a la revisión de las películas físicas, que es una práctica que en otras filmotecas pues sí se hace. Aquí por problemas de conservación, y lo entiendo, muchas cintas ya están casi deshechas, es difícil, pero lo logramos, ¿no? Entonces, eso fue. Gracias. Sí, por allá. Y creo que tú habías alzado la mano después, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿por qué la Filmoteca tenía esas cosas? O sea, no me malentienda, pero ¿por qué la Filmoteca decidió conservar ese tipo de cosas entre sus archivos? Y más que nada, ¿por qué es importante para nosotros hoy en día el tipo de porno que existía hace años? Ok. La primera pregunta, la Filmoteca está obligada a conservar todo. Lo único, por cuestiones de archivología, o sea, la Filmoteca pertenece a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Tiene que conservar todo lo que le llegue, con 2 excepciones. Si el material está muy dañado y puede contaminar a otro material, o si el material de plano ya no sirve. En ese momento, sí, ese material se destruye. Pero estas películas estaban en buenas condiciones. ¿Por qué las conserva? Pues porque, como dijo Adela, somos una universidad y la pornografía es parte también de la historia del cine mexicano, nos guste o no. Está, sí, al lado de María Candelaria y al lado de nosotros los pobres, pues puede estar aquí Viaje de bodas, pero eso no quiere decir que una tenga más importancia que otra. Dentro del archivo deben de estar conservadas y la Filmoteca cumple con la normativa del archivo, las guardo. No es la única filmoteca en el mundo que guarda esto, ¿eh? La Filmoteca Británica guarda, la Filmoteca Francesa guarda, la Filmoteca de Estados Unidos guarda, la del Congreso guarda. O sea, todas las filmotecas importantes en el mundo tienen material pornográfico. Eso sí, ya está comprobadísimo. ¿Por qué nos puede importar? Si tú haces un estudio como periodista, yo te diría, oye, ¿y por qué haremos un estudio de cada que 15 de septiembre siempre bailan el jarabe tapatío? ¿No? Así como que qué hueva, ¿no? O sea, ¿por qué? Y entonces tendrías que irte a investigar que después de la revolución, lo que hace el régimen es tratar de crear un México acorde a los intereses de los nuevos gobernantes. Y entonces tenemos que inventar o sacar o extraer una pareja prototípica. Pues el charro y la china poblana, y que bailen el jarabe. Y entonces Tata Cárdenas dice, sí, y que en todas las escuelas se baila el jarabe tapatío. Y entonces ahí ves a todos los niños bailando el jarabe tapatío. Cuando se está creando ese estereotipo de pareja mexicana que hasta la fecha existe, la pornografía ya está actuando como un discurso contracultural que lo va desarmando. ¿Por qué? Porque lo sexualiza. Porque ese charro y esa china, tú nunca los vas a ver, nunca vas a ver sus secretos de alcoba. Parece una pareja asexual. Es más, en el baile ni se tocan. El porno te permite ver eso. El porno te permite ver que hay un imaginario rondando en una sociedad y no podemos escapar a ese imaginario. El porno reproduce ese imaginario para sus propios intereses, que en este caso es ver sexo explícito. Entonces, sí es importante. En verdad, no desdeñemos la pornografía. Hay 2 películas que encontré que están basadas en el asesino serial
más importante de la década de los 40 en México, que es Goyo Cárdenas. O sea, la pornografía retoma un crimen de un cuate que mató a 4 chicas y las enterró en el jardín de su casa para hacer 2 películas. Ahí te puedes dar cuenta del imaginario que está circulando en esa época. ¿Sale? Muchas gracias. Yo quisiera saber algunas recomendaciones que daría para nosotros acercarnos objetivamente a este tipo de materiales que normalmente se consideran sensibles o estigmatizados. Bueno, acercarse objetivamente es complicado. O sea, sí, siempre tienes que acercarte desde tu subjetividad. Ahora, lo que sí te recomiendo es que si vas a entrar a ver porno y quieres estudiarla desde un punto de vista académico, hay un libro que debes de leer, es un libro que se llama Hardcore, y que lo escribe una gran investigadora feminista que se llama Linda Williams. Creo que es el canon de cómo se debe de estudiar el porno desde un punto de vista académico. Es fascinante. Y hay otro libro que se llama Desnudo, que es también de la feminista Linda Nitt. Yo creo que esos 2 libros nos ayudan mucho a pensar lo que está en juego en la pornografía, que es lo que otra gran teórica feminista, Laura Mulvey, ya había visto en los 60. Lo que está a juego en el cine pornográfico no siempre es el cuerpo de la mujer. Ajá. Y ese cuerpo de la mujer se vuelve en el fetiche que está vendiendo todo el tiempo el cine. Todo. Desde la pornografía hasta Blancanieves. O sea, siempre lo que está en juego es el cuerpo de la mujer. Entonces, creo que esas son 3 recomendaciones para que puedas empezar a acercarte a los estudios de la pornografía serios. Y ya, si quieres leer mi libro, pues te lo agradecería mucho. Pero es una manera sensata de acercarse a un tema que de momento nada más como que produce risas, pero que sí es un tema serio. La verdad es que es bastante serio. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál fue como el momento o lo más impactante que se encontró durante su investigación? Híjole, yo creo que haber visto películas de zoofilia sí fue impactante. O sea, a cualquiera que de momento dice, caray, a ver, y con una naturalidad además, bueno, o sea, impresionante. Creo que eso y quizá el haber visto películas, hay una que se llama El monje loco, en donde es la única película en cuyo relato, en cuya diégesis, se le da espacio al deseo femenino. Es decir, es una chica que está oyendo el programa del monje loco que pasaba en el radio y se queda dormida y entonces empieza a soñar en el monje. Y sueña que ella es una ninfa, o sea, un tema mitológico, ella es una ninfa desnuda en el bosque y llega el monje, que es el sátiro, y la viola. Lo más terrible es que la mata. Y entonces lo que ella está soñando es una escena necrofílica. Imagínate lo que es implantar en el imaginario de una dama, obviamente desde la mente de un varón, un deseo necrofílico. Es mega perverso. Bueno, ese tipo de cosas son las que llegas a encontrar en esa colección. Que la pueden ver, si ustedes van a la Filmoteca de la UNAM. Bueno, cada quien. Pero si ustedes van a la Filmoteca de la UNAM, hay un disco que ustedes pueden acceder ahí a una computadora donde están digitalizadas las cintas. Vaya, más que curiosidad, yo les sugeriría que como periodistas se acercaran en lead de estudio. En lead de estudio de cómo, Internet actualmente es 80% porno, ¿no? Entonces, creo que tampoco estamos viendo nada nuevo. Lo que nos sorprende es que desde entonces hubiera. Y eso sí, si creemos que el mundo anterior a los 50 es en blanco y negro y nada más está Sara García cuidando a sus hijos, creo que tenemos una idea muy equivocada de lo que fue México en los 30 y en los 20. Pues, si no hubiera preguntas, yo me tengo que retirar, pero les dejo a mi hermano, acábenlo. Su investigación es buenísima sobre el Guama, que les cuente cómo se metió a la Romita, lo que le costó conseguir los archivos fotográficos, su experiencia en las Islas Marías, no preso, sino de visita. Es una aventura este reportaje,
también se los recomiendo mucho y les agradezco mucho su atención. Un placer estar con ustedes. Bueno, entonces es una pena que se tenga que ir corriendo, pero es un doctor muy ocupado. Bueno, ya nada más quiero hacer tu reconocimiento por participar en este evento, por favor, sí, porque realmente, sí. Luego, de mi parte, también le doy un reconocimiento, hago mi comercial, le doy mi libro Las Delicias de la Tierra, que tenía ganas de que se lo regalara, y una pluma, para que sigas escribiendo. No, sí, eso sí no lo puedo dejar. Muchas gracias. Sí, es lo que me encanta, que eres escritor. Sí, gracias. Bueno. Entonces, pues nos quedamos con Alberto, que también tiene una historia bien fascinante que contar, ¿verdad? Y además también es una de estas temas que son delicados, ¿verdad? Porque el personaje que él aborda, a mí lo que me gusta de la historia del Guama es que realmente son estas historias de vida que solamente se pueden contar a través del periodismo. Y además, él hace algo que me parece también una labor del periodista, que es señalar las injusticias que padecen las personas comunes. Porque una cosa es, pues hay personajes que se vuelven relevantes, famosos, delincuentes, pero también están esas personas que nadie las va a recordar y que, como es la historia del Guama, se pasaron encerrados su vida en la cárcel y pues también son de tomar en cuenta. Entonces, eso me parece que es una labor periodística muy interesante, porque además no solamente es la historia de una vida, sino lo que hace Alberto es una conversación de largo alcance. No es un trabajo, y ahí es donde me gusta mucho su periodismo, porque no es nada más que llegó una vez o dos veces a entrevistar al Guama para contar su historia, sino que fue un proceso de años, entiendo, ¿no? Fue una larga conversación que él tuvo y además, pues trabajar con fuentes vivas, no solamente con trabajo de archivo, como es lo que hace Juan, que su trabajo es mucho de archivo, eso no evita que pues, consulte con personas, ¿verdad?, su retroalimentación, pero aquí lo que hace Alberto es justamente trabajar con fuentes vivas, con temas que son pues realmente esa zona oscura de la sociedad, que son los delincuentes, ¿verdad?, los que están encarcelados y que además le tiene que dar un tratamiento a la información para que uno pueda leer, aguanta el humo. Y ya Juan nos contó ciertos elementos de la escritura que está volcada en este libro, que además pues tiene realmente un estilo que a mí me gustó muchísimo, porque uno no puede soltar el libro, lo va leyendo y dices, wow, qué historia de vida. Y ahí es donde además va haciendo una cuestión donde demuestra algo que en teoría de la comunicación es algo que se denomina la teoría de los 6 grados, donde ninguna persona es irrelevante. Siempre tú puedes obtener información de todas las personas. Y si solamente quieres entrevistar a los que están en el top, te vas a perder de muchos detalles, de muchas cosas, porque a lo mejor esa persona que tú consideras que está en un nivel, en la escala de lo social, ahí en un lugar ínfimo, a lo mejor esa es la que te puede dar una gran cantidad de información, no solamente en este caso como es historia de vida, sino incluso
para llegar a otros personajes que son importantes. Entonces aquí es donde pues le cedo el micrófono para que conteste sus preguntas, ¿verdad? Bueno, tiene su propio micrófono. Más bien le cedo el micrófono a Marcos. las personas del público. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo fue su acercamiento y cómo fue el trato hacia usted de parte de los reclusos? ¿Cómo fue que lo aceptaron o no lo aceptaron? ¿Cómo fue el tratamiento que le dieron? Bueno, en principio, o sea, sí estuve en Islas Marías un par de veces. Bueno, una vez estuve una semana con mi amiga Claudia Guadarrama. Fuimos a él me invitó a participar con ella en una especie de reportaje sobre la isla. Era un momento muy importante en las Islas Marías porque se estaba acabando la presidencia de Peña Nieto. Entonces, de Calderón. Entonces había pasado todo lo de la llamada guerra contra el narco, y las Islas Marías habían transformado mucho su presencia, digamos. Había pasado de ser una cárcel que era prácticamente la antesala de la libertad, donde muchos presos vivían con sus familias y no había tantos muros, los muros eran de agua, como describe José Revueltas, a un momento en el que llega Calderón y mete a presos de altísima peligrosidad en las Islas Marías. Entonces, aparte de eso, digamos que el número de reclusos en las Islas Marías se multiplicó como de 400 a 8,000 en 3 años. Entonces, se convirtió realmente en una cárcel que parecía de máxima seguridad. Cuando yo llegué, los presos incluso traían radiolocalizadores instalados en sus pies a los que tenían que estar conectados toda la noche para que los estuvieran rastreando todos los días. Se había transformado un poco la idea de este pueblo en otra cosa. Ahora, ¿cómo me trataron? Pues en realidad los presos pues, son como cualquier persona. Tú llegas y ahí están encargados de algunas tareas le llaman melga, ¿no? Cortan el pasto, alimentan el ganado, había bastante actividad ganadera. Entonces, pues yo me acercaba y pues los comentarios eran, pues la verdad es que yo sí lo hice, ¿no? Eso sí me sorprendió, o sea que todo el mundo me decía, no, pues yo sí la maté, o yo sí hice esto, o él se quería pasar de lanza con una chava y yo tuve que intervenir, o sea, cosas así, ¿no? Historias. Pero hubo un momento, digamos, el más álgido en ese viaje en el que conocí a Guamá también, fue en Laguna del Toro, en donde me separé del grupo y me acerqué a unos que estaban jugando un juego que se llama Polaina, es muy famoso en las cárceles, y ellos estaban jugando, y entonces cuando yo saco mi grabadora, se me empiezan a acercar todos los presos. Ese era el lugar de máxima seguridad, se me empiezan a acercar y me empiezan a rodear. Entonces yo iba caminando hacia atrás con la grabadora, nada más cachando lo que me dijeran y lo que me estaban diciendo que era importante, pero ellos venían hacia mí, ¿no? Entonces, hasta que la gente que iba con nosotros se regresó por mí y me sacó de ahí, pero ese, digamos, que fue el momento más, digamos, más difícil dentro de ese viaje. Pero bien, o sea, la gente que vive en el... es diferente, no sé si han tenido la oportunidad de acudir a algún reclusorio o a visitar a alguien. Es toda una osadía ir pasando y que te vayan pidiendo en cada aduana 5 o 10 pesos, ¿no? Que al final ya nada más te estiran la mano porque si no te regresan de donde estés. Es un acto total de extorsión desmesurada, ¿no? En días de visitas. Digamos, los presos es lo de menos, pero también te extorsionan y extorsionan ellos adentro. Digamos, no se meten con la visita o no se metían, pero sí, o sea, el trato con los presos pues es de mucho cuidado, es de mucho respeto, ¿no? También de saber que muchos de ellos no cometieron los ilícitos, de saber que en las cárceles no solamente hay culpables, también hay muchos inocentes. Para mí es una pregunta interesante y es un dilema que siempre se ha discutido. Es importante, a pesar de que sabemos que son seres humanos, pero es importante
digámosle, humanizarlos, tener una empatía por los presos que, ya no digo de los que están ahí por alguna razón incorrecta, ¿no? Yo no lo hice, pero me inculparon, ¿no? Me refiero a quienes sí lo hicieron, a quienes mataron, a quienes violaron, a quienes hicieron actos terribles. Es importante aún tenerlos en consideración a la hora de verlos como seres humanos, o se les quita peso por sus acciones. No creo ni siquiera que vaya por ahí. Son simplemente seres humanos que se equivocaron en algún momento y se volvieron a equivocar porque los agarraron, ¿no? O sea, es justamente eso, pero sí, o sea, son seres humanos y el teatro, el trato prejuicioso para ellos, pues no me involucré en ningún momento, ni siquiera como con el Guama. Al Guama lo entrevisté un par de veces allá y gracias a la investigación pudimos acercarnos más a que en el crimen sucedido hace 50 años, por el que le dan una sentencia de 30 años cuando él tiene solo 20 y de la cual ya no sale porque adentro se empieza a inyectar heroína durante 12 años, y durante esos 12 años él no reconoce ni a su mamá ni a su papá. O sea, la imagen que pintó mi hermano era realmente muy poética, ¿no? Él viendo un mural de una madre con su hijo, pero a él le valía madre. O sea, él, a una persona que se droga con heroína, no piensa ni en su madre, ni en su padre, ni en sus hermanos, ni en sus hijos, ni en nadie más que en drogarse. Entonces fue durante ese tiempo donde el libro transcurre, que es de 1961 a 1971. Son los años que él está en Lecumberri. Entonces, todo el libro está hablado digamos, en tiempo presente. No hay como vaticinios al futuro, ni va a suceder esto, nada. Todo está hablado en tiempo presente. Hay pocos flashbacks, pero gracias a la investigación nos dimos cuenta de que ese crimen por el que él estuvo en la cárcel, el primer crimen, no lo cometió. Entrevisté, como dijo mi hermano, al Pecas, entrevisté a sus hermanas de Jorge Hernández Castillo, y todos la misma canción. Jorge Hernández Castillo no mató al chino. Fue un asunto de una, ¿cómo se llama? Una carpeta inventada, y buscar chivos expiatorios para que pagaran el crimen. Fue inducido por la violencia, fue inducido por una tortura muy fuerte, en la que él ya no pudo soportar, se tuvo que declarar culpable, pero y allá adentro pues se perdió, ¿no? Se perdió, y cuando pasaron esos 12 años donde te platico que él estuvo en la heroína, pues cuando pasaron, ya él ya tenía 99 años de prisión, un tiempo en el que ya realmente no tendría aspiraciones de salir más que por indulto presidencial. Entonces, pues es muy difícil catalogar a un preso por algo que dicen que cometió, aunque lo digan. O sea, nunca vas a saber si realmente es el hecho, a menos que él te lo confiese, ¿no? Como en los casos que te platico. Pero es muy difícil llegar como predispuesto a que vas a hablar con un asesino, que vas a hablar con alguien. O sea, eso déjalo atrás. O sea, en el periodismo realmente vas a hablar con seres humanos, y de los seres humanos vas a sacar información, no vas a hablar con delincuentes, no vas a hablar con gente que robó, no, vas a hablar con personas que te van a dar información, y esa es la mejor manera, yo creo, que de acercarse a los objetos de estudio. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra León, soy de segundo semestre de la carrera de Comunicación y Periodismo. Según su investigación, ¿los presos se ven más influenciados estando dentro de la cárcel? ¿Los presos inocentes comienzan a cometer delitos por el ambiente que los rodea? ¿O cuál es la razón de por qué se convierten en delincuentes? Pues son forzados, ¿no? O sea, el ambiente carcelario es muy hostil. O sea, por ejemplo, he escuchado versiones de personas que llegan y a los 15 años ya se convirtieron en mujeres, ¿no? O sea, varones que llegan y pues son sometidos a violencia sexual, y a los 15 días ya ellos se maquillan, ¿no? O sea, es como esta parte de de que
pues de que reaccionan según su entorno, ¿no? De que responden a ese entorno violento, a ese entorno de extorsión. Uno se achican y es lo que o ponen a familiares, a sus seres queridos, los ponen a merced de otros presos, ¿no? También hay muchas historias de eso, ¿no? De gente que debe drogas y en la cárcel pues las deudas de drogas se pagan. Entonces gente que pone a su esposa, a su mamá, a sus hijas, o sea, es de verdad es un ambiente muy hostil y tienes que responder de acuerdo a ese ambiente. En el caso del Guama, pues no tenía otra opción, pues heroinómano, acusado de un crimen que no cometió, y además ya una persona que había sido violenta, o sea que está documentada su violencia de más chavillo, porque estuvo en San Fernando, estuvo en el tribunal de Narvarte, estuvo también una vez en Lecumberri por un robo que sí cometió, y después de esta manera, entonces él pues no tiene otra opción, o sobrevive deshumanizándose o no sobrevive, ¿no? O simplemente lo matan, lo asesinan allá adentro. Yo tengo muchas preguntas. Número uno, ¿por qué eligió el título de su libro? Otra es, ¿qué es como la anécdota, ya sea como una frase, una imagen o una historia o una entrevista que le dejó como más marcado, que se le quedó como más grabado? Y por último, ¿cuál es el objetivo con el que usted escribió este libro? Ok. ¿Por qué lo elegí? Porque, pues digamos que el título se cuenta fácil en las primeras hojas del libro, ¿no? Cuando llega alguien que es un amigo del Guama, que eso también está documentado por Juan Pablo de Tavira, que es un criminólogo que fue el que sentó las bases de esta investigación en los años 80, cuando él era director de Santa Marta Catitla. Lo entrevistó a Jorge antes de enviarlo a las Islas Marías. Entonces, él recrea su historia. Y entonces hay una parte donde él se va a pelear, Jorge se va a pelear en la calle, y uno de sus amigos fotógrafo intercede para que no se pelee, pero después empieza a haber unos rocazos y se enoja, y entonces él termina aventándose el tiro en la calle, el Guama, y después le llevan de premio. Su amigo le da su primer bacha de marihuana, ¿no? Entonces le dice, fúmale, jálale y aguanta el humo, ¿no? O sea, como enseñándole a fumar marihuana, que a final de cuentas pues ya eso ya tampoco está muy claro, porque en las nuevas investigaciones se dice que ni siquiera tienes que aguantar el humo, que nada más basta fumarlo y lo sacas y ya te pone, ¿no? Pero pues eso quién sabe. Y entonces, pues por eso el título se llama así. De las partes que más me impactaron sobre la investigación, pues fueron las imágenes que tuve que ver o que pude ver de los otros presos, sobre todo una golpiza que les ponen a los presos políticos el 1 de enero de 1970, en donde el director de la cárcel abre la reja de 2 o 3 crujías para que avienten una rapiña en el lugar de los presos políticos. Entonces a todos los que estaban ahí, los líderes del 68, José Revueltas, Eli de Gortari, el Búho, no sé, Guevara Niebla, todos los líderes 68eros, pues les ponen una golpiza brutal. Eso me impactó mucho, que todos sacan como su versión, o sea, todos ellos escriben en su libro, en sus memorias, por supuesto, fue una noche que nunca se olvidó, pero el hecho de conjuntar todas esas visiones de los presos políticos, todas estas de cómo les fue a cada uno, de lo que hubo, de lo que realmente pasó esa noche, eso fue como el punto más que más me impactó del reportaje, esa salvaje golpiza de un director de Lecumberri a los presos políticos. ¿Y cuál era tu tercera pregunta? Ya no me acuerdo. ¿Con qué objetivo? Pues mira, el objetivo era rápido, o sea, era escribir la historia de Jorge Hernández Castillo, porque sentía como una cierta, como si fuera una promesa que le había hecho, ¿no? Porque él me había sugerido que yo le habláramos de su vida, ¿no? Pero pues en aquel momento mi investigación versaba sobre otras otros fines. Pues era investigar las Islas Marías como un todo, no era investigar a una persona que estaba en las Islas Marías.
Entonces, a través de eso, pues, fue cambiando el objetivo de la investigación hasta que me descubrí, pues, y aparte empezaban a suceder cosas. Los hallazgos son importantísimos cuando le pisas la cola a la rata. En el argot periodístico es cuando tienes una cosa importante, ¿no? Que tienes a la rata agarrada, se dice así. Entonces, durante ese tiempo revisé en una página de internet, estaba buscando datos que me guiaran y encontré la nota de que habían matado al chino en la Romita con una fecha. Y entonces con esa fecha me fui a la hemeroteca y en la hemeroteca encontré que pues toda la historia, ¿no? Entonces de ahí me agarré y empecé a hurgar en todos los diarios y había muchos diarios en los que, por ejemplo, yo le daba vueltas y no encontraba nada, pero sí veía historias que sucedían en Lecumberri. Pasó esto en la crujía F, pasó esto en la crujía D, pasó esto en la crujía A, ¿no? Intento de fuga acá, mataron a tal. Entonces, habían varios reporteros en la prensa muy, muy importantes que habían dejado como testimonios de todas estas cosas que ocurrían en Lecumberri. Entonces, lo que hago ya no es tanto fijarme en Jorge Hernández Castillo, sino fijarme también en el entorno que lo rodeaba, es decir, qué estaba pasando sus conocidos, Corbera Ríos, Kaplan, el Goyo Cárdenas, o sea, la gente, entonces había noticias de ellos y yo fui como urdiendo todas estas pequeñas voces que salían para dar la profundidad y que todo fuera como, que todo se diera como de manera natural. Entonces yo ponía al Guama en diferentes partes, por ejemplo, en esa golpiza que te digo de 1970, todos describen que alguien rompe el candado de la crujía donde estaban los presos políticos y que alguien les grita, oye, se están llevando no dejan salir a sus mamás o tienen atrapadas a sus mamás, cosa que sí era cierta. Entonces, veo eso, entonces al Guama, el Guama le dice a Tavira que está ahí porque acaba de matar a alguien, que también aparece en un periódico ese asesinato, y que el director lo dejó salir, le quitó el castigo, no el castigo de la pena por matar, sino el castigo de estar en el apando a cambio de que fuera a golpear a los presos políticos. Entonces yo saco al Guama, por supuesto lo saco de ahí donde está y lo pongo en el asunto de que fue a romper el candado o de que fue a gritarles que estaban apañando a sus mamás. Entonces son cosas que sí ocurrieron, pero no sé si las hizo realmente el Guama, pero lo pongo ahí porque es mi personaje, ¿no? Entonces voy armando esas historias y me voy centrando en la historia del Guama, pero el entorno, para mí, las atmósferas que suceden en Lecumberri, lo que está pasando, el nivel de extorsión que tienen allá adentro, pues es terrible y había que decirse, o sea, no, hay unos tiktokeros que hablan que entrevistan a presos, no sé si los han visto, son muy famosos, Niño de Rivero, creo que se llama una, se apellida, no sé. Bueno, pero entrevistan a los presos por sus delitos, lo que acaban de hacer, lo que están haciendo, pero jamás hablan del ambiente carcelario, de lo que realmente está pasando, de lo que tiene que acceder un preso cuando llega, cuando la bienvenida que les dan, las horas de fajina, las golpizas, y todo el mundo habla de Lecumberri prácticamente como como un campo de concentración, o sea, hablan de verdad como el peor sitio. De hecho el Guama, con sus mejores amigos en las islas a los que he entrevistado, me hablan de que la huella más profunda que en él quedó es la de los castigos que recibió en Lecumberri, ¿no? Que eran inauditos, ¿no? Había también lo describe Revueltas, esta crujía donde abajo era un baño de vapor y todo arriba era un cuarto cubierto de lámina, en el que por supuesto la temperatura podía subir a niveles, pues y había gente que se aventaba un año en ese lugar, ¿no? Entonces eso era un poco el asunto en Lecumberri y así fue más o menos. Gracias por tu pregunta. Que van a hacer una allá atrás. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. durante sus visitas a la cárcel, ¿algún preso le confesó alguna vez que no había cometido algún delito? Y si fue así, ¿esas confesiones o historias
¿no lo motivaron a hacer una investigación a fondo? No, o sea, recuerdo de cuando estuve en Islas Marías que un señor me detuvo y me dijo si yo vivía en Tepic, Nayarit, y me dio un nombre de una calle, nada más la calle, y me dijo, y me dio el nombre de su hermana, y dice, si alguna vez vas a Tepic y pasas por esta calle, busca a mi hermana, porque ella tiene 4 años que piensa que estoy muerto. O sea, eso me encontré, pero no, realmente, o sea, la investigación no la hice dentro de las cárceles. O sea, realmente la investigación se centra en las cárceles, pero es a través de fuentes como libros escritos por los mismos presos, toda la literatura que se escribió en Lecumberri en aquel tiempo, el Goyo Cárdenas, ¿quién más? Pues José Revueltas, o sea, toda la literatura que se estaba haciendo ahí y todos los reportes periodísticos fueron realmente la sustancia de mi libro, porque como les decía al principio, estás desde 1961 a 1971, pues prácticamente pues ya no hay fuentes, y las fuentes vivas que alcancé a tener, la hermana Margarita murió durante el proceso en que yo estuve haciendo el libro, ya la había entrevistado, y el Pecas pues es otro de los personajes que también fallecieron durante el proceso. Entonces se nos iban muriendo todos, pero lo fuerte de la investigación se hizo, no se hizo adentro de las prisiones. A la prisión solo estuve una semana, y ya todo lo demás fue investigación, fue búsqueda de libros, documentos, materiales, fotografías, fuentes vivas, libros, muchos libros, muchas horas de hemeroteca en la Hemeroteca Nacional, en la Lerdo de Tejada, para reunir todos estos retazos que nos pudieran dar un visto de cómo pudo haber sido la vida en Lecumberri y el sufrimiento de Jorge Hernández Castillo al acceder en estas condiciones, y pues tratar de narrar su vida, pero como te comento, o sea, no estuve tan ligado a las cárceles, porque incluso a Lecumberri pues la cerraron en 1967, cuando se escapa un criminal cubano que se llama Sicilia Falcón, un narcotraficante. Se escapa por un túnel mucho antes que el Chapo Guzmán, y esa es la razón por la que deciden cerrar Lecumberri, pero ya el Guama ya llevaba 5 años en Santa Marta, Entonces, pues son documentos o fuentes que ya no podía yo alcanzar de otra manera. Entonces, lo único que podía tener es archivos. El archivo de la Ciudad de México también, donde se conservan los documentos de todas estas personas que estuvieron privadas de la libertad en aquellos años, en Lecumberri. Ahí también tuve algunas sesiones en donde pude acercarme al expediente de Jorge, y esa fue otra de las piezas angulares con las que voy cerrando los círculos para tratar de esbozar su vida, digamos. No es una última palabra, es solo un esbozo de lo que pudo haber su vida, y el sufrimiento de los que pasan en Lecumberri son solo esbozos y acercamientos, porque no vamos a tener nunca el sentido tan real, tan grande. Hay un libro escrito por un norteamericano sobre Lecumberri en 1966 y 67 que se escapa, y en el cual habla de una persona que se llama Gasolino. Le dicen Gasolino, y es el esclavo realmente del cabo de Fagina. Entonces, si el cabo de Fagina quiere golpear a alguien, lo cuelgan a Gasolino y le pegan. Si el cabo de Fagina quiere un caballo, Gasolino se tiene que agachar para llevar al cabo de Fagina donde lo lleve, y siempre tiene que estar riendo. O sea, es realmente un trato inhumano, un trato de esclavitud tremendo, pero bueno, pues son pequeñas escenas, esbozos de lo que pudo haber sido. En realidad no tenemos la visión clara de lo que ocurrió. Buenas tardes. Además de lo que ya había comentado, de que contar la historia del Guama empezó como una promesa hacia el aire, ¿en qué momento decidió sí destacar de entre todas las historias al Guama? Cuando se muere él en 2016, y pues yo traía sus entrevistas, sus últimas entrevistas,
y dije, bueno, puedo hacer algo breve, un reportaje de largo aliento. En ese tiempo estaba yo trabajando en la Secretaría de Cultura, que fue 2000, al Guama lo visité a finales de 2012. Cuando me bajo del avión me invitan a trabajar a la Secretaría de Cultura y ahí estoy de 2012 a 2018. Entonces él se muere, Guama se muere en 2016. Entonces, pues yo tenía ya todas estas entrevistas y todos estos retazos del material y dije, bueno, cuando pase 2018, que ya me vaya a mi casa, porque seguro me voy a ir a mi casa, entonces voy a ahorrar un poco de dinero para unos 8 meses, ¿no? Y en esos 8 meses, si le dedico el tiempo completo, lo armo. Ajá. No, solamente en esos 8 meses el reportaje se hizo, o sea, no creció hacia adelante, sino se hizo rico en datos, se nutrió mucho, pero iba hacia los lados, no había forma de terminarlo. Entonces el gran reto o el gran mérito de esto es haber usado, yo ocupo mapas mentales. Los mapas mentales para mí son la salida periodística para resolver temas pequeños y grandes. Estas aplicaciones, hasta hay algunas gratis, nos ponen al centro, pero son desarrollos tipo mentales de cómo funciona el cerebro humano. Entonces tú puedes discernir e ir separando los datos de una manera muy magnífica a la cuestión de que ya nada más tengas que trazar una idea con un poquito del material, porque era muchísimos libros, muchísima investigación. Entonces hubo que buscar la manera de documentar todo esto, de ponerlo sobre la mesa, de analizar qué datos se quedaban, qué datos no iban a quedar, cuáles eran las citas que iba a usar. Y entonces me fui urdiendo en el mapa mental la forma y los modos, y ya para cuando tuve la investigación, pues habían pasado ya 2 años desde que había dejado la Secretaría de Cultura, ya ocupaba robándole horas al sueño para tratar de terminarlo. Incluso lo terminé en pandemia, ya durante la pandemia, en julio de 2021, pude terminarlo, y eso pude terminarlo justamente porque en la pandemia nos cerraron los archivos, nos cerraron las bibliotecas, los archivos, todo cerró. Entonces tuve que trabajar con lo que ya tenía y ya me tuve que sentar a desmenuzar toda la información y todo eso. Pero sí fue hasta que él muere cuando yo me doy cuenta de que tenía como la obligación moral de decir o de investigar si realmente era culpable o inocente, como él decía. Y ahora, digamos, ya no importa tanto si es culpable o es inocente porque ya murió, pero al menos hay un testimonio que habla sobre su vida y los que lo lean van a decir, bueno, o sea, entró a la cárcel por un crimen que no cometió, adentro se vuelve el peor de los asesinos, el peor de los criminales, el tipo más deshumanizado de todos, que por cierto llega en Santa Marta, Catitla, a ser el mayor de mayores, el preso con más poder después del director. Eso es un asunto que solamente pocos llegan, o sea, digamos un varón de 1.60 no tenía muchas oportunidades, más que fuera deshumanizándose y aprendiendo a defenderse. Entonces, pues es ahí cuando decido desmenuzar la historia y planteármelo como objetivo, pero la historia se fue moviendo sola, digamos, o sea, yo iba juntando datos, urdiendo datos y se fue montando sola. Uh-huh. Ya se nos está terminando el tiempo, no sé si hay oportunidad de una última pregunta, pero creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues a mí me dio un increíble gusto hablar con ustedes, de verdad. O sea, yo hace 20 años o 25 años estaba ahí donde ustedes están viendo a las personas. Recuerdo una entrevista en este mismo auditorio con el actor Roberto Sosa, donde nos habló cosas de su infancia, de su desarrollo en el teatro, de su desarrollo en el cine, y yo estaba feliz viéndolo de aquel lado. En 4º semestre de la carrera les platico que pude, por un azar del destino, estaba yo haciendo justamente para el maestro Mendiola, estaba haciendo una investigación acerca de bibliotecas y de libros y de su restauración. Fui a la biblioteca la Biblioteca Nacional, entrevisté a una restauradora y esa restauradora me dijo que me iba a enseñar los libros que estaba restaurando, que eran los de Octavio Paz, de su biblioteca que estaba incendiada. En aquel momento era 1997,
vi los libros, pero al poco tiempo se muere Octavio Paz. Y entonces después yo le llamo a esta chica y le digo, oye, ¿qué pasó con esos libros? No, pues se le regresaron a Amarillo Paz y fue el último regalo del maestro en su cumpleaños. Y entonces, pues por supuesto era una nota que no traía a nadie y tuve la suerte, tuve la fortuna de que me la publicaran en La Jornada y desde ahí, desde ese momento de 1997 para acá, pues mi vida se ha mantenido de la investigación profunda, como este reportaje, pero también de investigaciones del diario acontecer de la cultura nacional, en la que yo estoy realmente satisfecho de trabajar en ese rubro. Bien, muy bien, Alberto. Muchas gracias. Solamente puedo decir que pues, un aplauso para nuestro invitado. Y pues le hago entrega de su reconocimiento, ¿verdad? Alberto Solís. Te doy tu reconocimiento. Gracias. También le doy mi libro, su pluma para que siga escribiendo, ¿verdad? Sí. Y pues realmente agradecer mucho a los asistentes a este evento, porque leer libros ya es de muy poquitos, como se ve en esta presentación, pero sin embargo sigue habiendo gente que espero les haya gustado esta presentación y consigan alguno de estos 2 ejemplares, porque vale mucho la pena leerlos. Y ya en la despedida final, ¿verdad?, pues invitarlos a que sigan participando en los siguientes eventos de la Semana de la Comunicación, porque son también muy interesantes y pues, por mi raza hablará el espíritu. Hasta la próxima. Sí. El sábado 3 de mayo en la Biblioteca Vasconcelos se presenta el libro Aguanta el Humo en el vestíbulo principal a las 2 de la tarde, es sábado. Si quieren caerle, pues ahí va a haber libros, vamos a vender y pues lo presenta José Luis Martínez S., un reportero también de editorial de muchos años y bueno, pues va a estar increíble, que vayan. Gracias.